las últimas horas nadie puede pasar por alto lo que ha sido el cónclave de los gobernadores en Buenos Aires, donde han puesto sobre la mesa la necesidad de debatir coparticipación, la necesidad de ver si se le da o no se le dan los fondos que está pidiendo María Eugenia Vidal para las arcas provinciales del gobierno bonaerense. Vamos a debatir este tema y va a ser el primero de la noche de hoy, así que entramos derecho al informe y abrimos la mesa de debate. Actualizar el fondo del conurbano, la obsesión de la gobernadora. Estoy pidiendo lo que nos deben. Una parte lo tiene que poner el gobierno nacional y otra parte las provincias. Y a mí no me importa si todos los gobernadores se enojan conmigo. El fondo del conurbano bonaerense, una pelea por medio punto del PBI. Yo diría que todas las provincias que estamos aquí planteamos claramente de que eso es un peligro para la finanza de todas las provincias, porque no se le puede sacar a uno para darle a uno solo. Y además es injusto porque no se está poniendo en la mesa todos los subsidios que recibe el conurbano, que reitero son más de 60.000 millones de pesos al año. Las provincias se plantan en contra del reclamo de Vidal por el fondo del conurbano. La posición nuestra desde la provincia de Salta es que esa ley no es inconstitucional, que si se quiere discutir recursos hay que discutirlo en el Congreso Nacional, pero pretender ir por un atajo a la justicia para evitar que el Congreso se pueda expedir en el tema me parece que es algo que no corresponde. María Eugenia Vidal y una demanda delicada y costosa para los gobernadores del PJ. Que ninguna provincia argentina está en condiciones de ceder parte de la plata que le corresponde para darle a la gobernadora esta de Macri, digo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Nosotros siempre preferimos el diálogo, preferimos el consenso, preferimos sentarnos en una mesa a acordar posiciones, a acercar cuestiones, no esto que está pasando, que van directamente a la Corte buscando un fallo judicial. Provincias se blindan con proyectos contra fondos. La solución la tiene que tomar el gobierno nacional, y si la provincia de Buenos Aires quiere recuperar, actualizar el fondo del conurbano, la plata la tiene que poner la nación. La Corte citó a las provincias por la demanda del fondo del conurbano y Vidal celebró. Creemos que no es la Corte Suprema la que debe modificar la distribución de los impuestos, sino el Congreso. Bien, iniciamos el debate. Marcelo Insaurralde, buenas noches, bienvenidos. Gracias por la invitación. Qué hermoso debate se nos viene con esto, ¿no? Y es el debate que se debe al país de hace mucho tiempo. Golpea y complica un poco el mapa ya porque estamos a 30 días de elecciones, 40 días de elecciones. Esto, discutiéndolo un año atrás, tal vez era mucho más creíble. No estoy de acuerdo con el planteo que hace la provincia de Buenos Aires, pero no es la primera vez que lo hace. Y tampoco estoy de acuerdo con la posición de algunos gobernadores que en la mitad del camino dieron vuelta a su visión. Había muchos peronistas que si esta plata era para Scioli, pensaban distinto. Si esta plata hoy es para una gobernadora macrista, la posición de los gobernadores, en su mayoría ahora, que creo que es lo único que ha logrado Vidal, unificar el criterio de oficialismo y oposición. No todos están en contra de esto. Ahora, ¿qué pasa si, perdón? Sí, Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Porque estos señores son empresarios, decíamos en la radio. ¿Quiénes? Los señores del gobierno nacional. Son empresarios básicamente, tienen sus asesores políticos, pero convengamos que mucha bolilla no les dan. A pesar de que están acostumbrados a manejar estrategias por grandes adquisiciones, grandes fusiones y todo este tipo de cosas, siempre se hace estrategia y en la política también. Yo no puedo creer tamaño grado de torpeza política. Incendiar a todas las provincias no tiene asidero, no tiene ni pie ni tiene cabeza. Yo no me la como. No sé si apelar a aquello que dijo Bullrich, mientras nosotros mandamos una y todos están distraídos con esa, metemos 10 por abajo, porque un día lo dijo. Esta puede ser una. Y la otra puede ser que levanten el caballo y que el presidente salga magnánimamente a decir, bueno, vamos a arreglar esto, Nación va a arreglar esto, o la otra puede ser una bomba de humo. No, yo no creo que esto vaya a suceder. ¿Son empresarios? Oveid, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Me parece que arrancamos
de una manera como que todo el que nos está escuchando sabe de lo que estamos hablando. Y me parece que habría que poner un poco más de luz. Acá no estamos hablando de la coparticipación. Acá estamos hablando de la distribución del impuesto a las ganancias que teóricamente ahora la provincia de Buenos Aires inicia una demanda al Estado Nacional reclamándole lo que para ellos es legítimo. Eso es lo primero que estamos empezando, para empezar a saber de qué estamos discutiendo. Ahora, si eso es legítimo, si realmente la gobernadora está en sus cabales, cada uno tendrá una opinión. ¿Usted qué piensa? Lo que sí, yo le digo que este es el momento de mirar una foto que para mí es lo que marca de cómo está el país. A mí me alegró mucho ver a los gobernadores ayer, 16 gobernadores y 2 vicegobernadores reunidos. Me parece excelente que pase esto. Y no es porque Vidal produjo esto, no. Hay un clima en el país que hoy nos permite repensar un montón de cosas que parecía que estaban dadas. ¿Por qué antes no se discutía este fondo del conurbano cuando le tocaba 650 millones en el 96 y ahora le sigue tocando 650 millones y este año a Tierra del Fuego le toca 836? Habría que preguntarle a los intendentes cuál era la razón por qué un gobierno provincial no reclamaba lo que tenía que reclamar. Ahora, en lo que a mí respecta, la verdad que no me interesa lo que haga la gobernadora Vidal y lo que pida. A mí me interesa qué vamos a hacer nosotros, como provincia. Ahora, Félix, y en este punto, sí, termino. Es atendible el reclamo de María Eugenia Vidal. Recordemos que el fondo se llama Fondo del Conurbano. No es un detalle menor ese, pero aprovechando la circunstancia que el doctor decía, aprovechando ese buen diálogo, es llamativo que no se haya convocado a tratarlo en el Congreso, donde corresponde, y no a través de una exponencia judicial que hizo el año pasado la gobernadora de Buenos Aires. Y después, por el otro lado, las provincias no están en contra en sí del planteo del reclamo de Vidal. Lo que dicen, no, nosotros no vamos a ceder, que no nos saquen recursos a nosotros, que se lo dé la nación, en todo caso a Vidal, pero de ninguna forma que salga de la provincia o que sea sacado esos recursos a la provincia. Algo que me parece que debe tomarse en cuenta, sobre todo en provincias como Chaco, Corrientes, que tienen permanentemente déficit en cuanto a la coparticipación y que perdería entre 3.500 a 5.000 millones de pesos. Es un dato muy fuerte que no se puede obviar. Beatriz Jugado, ¿se perdería este número? No es tan sencillo, Roberto, el tema de que es el fondo del conurbano, porque en realidad hay que reconstruir un poco más el árbol de donde viene esto. Acá se toma 16 puntos del impuesto a las ganancias, parte va a un fondo de infraestructura social, con otra parte se conforman lo que se llaman los aportes del Tesoro Nacional, que eso también permite un manejo discrecional por parte del Estado federal, y 10 puntos de ese total del 16 son los que conforman el denominado fondo del conurbano, pero en realidad ahí también se le está otorgando a las provincias. Lo que pasa es que la ley de creación le pone ese tope de 650 millones de pesos para la provincia de Buenos Aires. Tiene tope y el resto de las provincias, y como decía el doctor, hay casos que Tierra del Fuego termina cobrando más que la provincia de Buenos Aires. Pero el tema es que, de última, Santa Fe también, que es una provincia importante, pero más chica que la provincia de Buenos Aires, recibe también 7 veces más que la provincia de Buenos Aires. Pero me parece que esa no es la discusión y la forma que hay que mirar las cosas. Esto tiene que ver con que todo lo que sea materia de coparticipación federal de impuestos es creo que algo lo dijimos aquí alguna vez, es un gran bote que no resiste más parches. No se puede discutir únicamente la constitución del fondo del conurbano sin rediscutir absolutamente todo el esquema de coparticipación federal. Claro, porque si no, para rediscutir eso, ¿no? Porque si no, yo no sé si, yo no coincido del todo con lo que dice el diputado Obey cuando él dice en buena hora que se discuta ahora y antes no se podía discutir. Sí, es cierto, en buena hora que se pueda discutir ahora. El tema es que en realidad
probablemente esto se discute ahora no porque estén dadas las circunstancias para discutirlo, sino porque en realidad lo que está sobre el tapete es lo que un sociólogo argentino, Juan Carlos Portantiro, denominó un empate hegemónico. Acá lo que estamos asistiendo es a una disputa entre dos sectores bien marcados de la sociedad, donde ninguno es capaz de imponerle al otro un sistema de valores donde el otro entienda que se sienta contenido también, y de esa manera poder encarar un proyecto de desarrollo que contenga todo. Entonces saltamos de un ciclo al otro, saltamos a ciclos de gobiernos que intentan algún tipo de redistribución, y después vienen ciclos de gobiernos donde lo que hacen es implementar procesos de concentración y distribución negativa de la riqueza, y eso en muchos casos, bueno, va acompañado con procesos donde se le da excesiva importancia y participación o una participación central al sector financiero o al sector primario. Lo que en realidad una discusión que la Argentina la viene teniendo desde el año 16 y nunca pudo resolver. Bernardo, lo que veo, lo que veo es que acá son dos modelos que lamentablemente uno se queda sin sustento. Eso es lo que está en El gobierno discusión. de la provincia de Corrientes es el aliado número 1 que tiene Mauricio Macri, y fue el primero a llegar ayer a la Casa de San Juan. Somos aliados mientras no me tocás mi plata. Cuando vos me tocás mi plata terminó nuestra alianza. Pero eso yo creo que es mirar las cosas de una sola óptica. No significa que ahora el gobernador Colombi o el gobernador Cornejo estén en contra. Significa que hay voluntad de diálogo, y esto se resuelve dialogando. No hay otra manera. Y yo lo que veo en esto... Entonces, ¿Vidal no tiene voluntad de diálogo? Lo que yo veo en esto es una hermosa oportunidad para rediscutir realmente todo el paquete de coparticipación, porque realmente nada se sostiene en la inequidad. No, seguro. Y por favor, señores, a nosotros nos ha ido bien. Si la cosa no cambia, para este año recibimos 3.381 millones. Para el año que viene, 4.053. En el 19, 4.623. Si la cosa y si que la cosa no cambia. Si la cosa no cambia. Sí. Este es el punto. Ahora, estoy en minoría. ¿creen que como chaqueños nosotros vamos a quedarnos callados y de la nuestra, como decimos? Señores, ahí hay que estar junto al gobernador, junto a todos. Una sola cosita, doctor, que tiene que ver con declaraciones de María Eugenia Vidal. ¿No dejan hablar a las mujeres acá? Sí, puede. Bueno. Pero una sola cosita le quería marcar, porque el doctor destacaba la propensión al diálogo que tiene la gestión nacional, pero sin embargo no se mostró demasiada propensa al diálogo la gobernadora Vidal cuando dijo: a mí la verdad no me importa el reclamo de los gobernadores. Eso no suena demasiado. Pelea lo suyo. De este lado tiene 22 que le están diciendo no. Beatriz Guado. Mire qué sencillo. Yo creo que primero que nada me gustaría fijar una posición ideológica. Ajá. Estoy de acuerdo con debatir la coparticipación, estoy de acuerdo de que esto tiene que formar parte de un debate, primero de un pacto federal y segundo de un debate profundo en el Congreso. Ahora, yo voy a partir de una posición ideológica, porque este país desigual se construye en igualdad en la mirada en que efectivamente en la distribución de los recursos se tenga una mirada federal. Y en ese sentido, si hay una mirada de la distribución con esa definición, nuestra provincia tiene mucho para ganar, o por lo menos las provincias del norte tenemos mucho para ganar, para recuperar. El diputado Bey decía hace un rato, esto no se discutía hace un tiempo. Yo creo que se refiere seguramente a los últimos 12 años de gobierno. No, pero le voy a recordar, mucho más. Le voy a recordar esto se cambió al en el diputado 96. Bey, le voy a recordar al diputado Bey que durante todo este tiempo, desde el año 2005, en razón, digamos, de esa mirada de que es un país desigual y de que las provincias del norte necesitaban una reparación histórica, tuvimos desde el año 2005 la financiación de lo que es el proyecto Norte Grande. Digo, una propuesta federal, una propuesta reparadora que ha tenido una mirada que durante muchos años no se ha tenido hacia nuestra provincia. Y esto ha significado hospitales, ha significado escuelas, ha significado rutas, ha significado acueductos, acueductos que cuando se termine de ejecutar
más del 90% de la población de nuestra provincia, de la población urbana, va a tener agua potable. Pero ahí caemos una necesidad básica, ahí me tengo que recostar esencial. por el planteo del diputado Para terminar, lo que quiero decir es que los gobernadores que se reunieron, y aclaro que estuvo Morales de Jujuy, aclaro que estuvo Lipsi de Santa Fe, estuvo Cornejo, o sea, no estamos hablando únicamente de los gobernadores de peronistas. Empezó sí como una cuestión, digamos, de unificación de los gobernadores peronistas, pero se sumaron todos porque el planteo no es un planteo partidario. Ahora, es un planteo de defensa de los intereses de su pueblo. ¿Se podrá dar lo que decía Bernardo? El planteo que tengo acá de lo que han acordado los gobernadores, es decir, 4 puntos. Primero, plantear que esto va a dañar gravemente la vida de sus pueblos. Primera cuestión. De darse el fondo bonaerense. De darse el fallo favorable al planteo judicial, al planteo judicial de la provincia de Buenos Aires. Cuentan una película apocalíptica. Debe estar discutido en el Congreso, solicitar a la Corte Suprema que se abstenga de resolver esta cuestión sin escuchar a todas las jurisdicciones provinciales y ratificar la voluntad de diálogo. O sea, la discusión, el diálogo para llegar a un pacto que efectivamente contenga a todo el país. Ahora, ese pacto que contenga a todo el país que usted marca, diputada, como marcaba Bernardo, ¿se podrá ya replantear desde el vamos una reforma profunda en cuanto a lo fiscal y hacer realmente un federalismo fiscal, cosa que no tenemos? Bueno, el ministro de Hacienda de la provincia planteaba 2 cuestiones. Planteaba esta cuestión del fondo del conurbano por un lado, pero por otro lado planteaba también el vencimiento de la ley del impuesto a los cheques, que significa también un ingreso, digamos, para la provincia adicional, que de perderse también dañaría, digamos, la situación fiscal de la provincia. Entonces, obviamente, este es un tema judicial, pero también hay que discutir todas las otras cuestiones. La provincia del Chaco tiene la posición, digamos, de unidad con los gobernadores de defender los intereses de su pueblo, de defender los ingresos coparticipables que tenemos hasta ahora, pero también tiene el planteo, digamos, 2, de diálogo por un lado, y lo segundo es de que hay que encontrarle algún esquema, digamos, que vaya a solucionar de aquí en adelante estas cuestiones coyunturales. ¿Cuál sería la solución? ¿Cuál sería la salida? Acá, si uno hace un orden inverso, uno podrá coyunturalmente resolver esta disputa por los fondos, pero seguramente en un tiempo más va a volver a estallar. Seguro. Con lo cual hay que rediscutir todo el sistema de coparticipación, pero no sirve de nada rediscutir el sistema de coparticipación si uno no redefine la orientación del sistema tributario. Ese es el problema. Ahora, ¿cómo de origen? Redefine y cómo se replantearía la situación en un plano ideal, Bernardo? Está bien, pero justamente el problema de rediscutir el perfil del sistema tributario tiene que ver también con la orientación del modelo de país que se le pretende dar. No es que todo sistema tributario es igual. O sea, eso de alguna manera, cuando uno mira el sistema tributario argentino o el sistema tributario de otro país, uno se da cuenta cómo es la Constitución en cuanto a materia de progresividad o regresividad del sistema impositivo, que por otro lado, eso cumple no únicamente un rol de distribución a los estados subnacionales, sino que también tiene que ver con el rol que tienen que cumplir los estados en materia de redistribución de la renta. Y ese es el problema central que hay que discutir. ¿Cuál sería el plano ideal dentro de esa redefinición que estás pidiendo? Así, muy brevemente. Primero, sacarle los amplios bolsones de regresividad que tiene el sistema impositivo argentino, porque no hay modelo de desarrollo que sea sustentable en el tiempo si el sistema impositivo es regresivo y no redistribuye como corresponde. Eso uno. Perdón. Hablando del Estado Nacional de tocar los impuestos. Sí, bueno, yo personalmente veo que hay una amague. El consumo es lo que más provoca la regresividad. Yo veo que hay una amague de regresividad en el sistema impositivo. Pero por otro lado, como esto pareciera que es es como
una gran obra de ingeniería donde las piezas tienen que estar ensambladas de una manera que funcione en todo el sistema. Esto también tiene que ver con cómo se adoptan criterios en materia de desarrollo de los estados subnacionales, que no pasa únicamente por el mero criterio del número de la población, a ver si tal provincia recibe más o menos. A lo sumo eso es un parámetro de comparación entre dos provincias de muy similares características, como pueden ser Chaco y Corrientes, por ejemplo. Pero no sirve de nada la comparación. Yo escuchaba a alguien que decía el otro día, el Chaco recibe más que la provincia de Buenos Aires. Pero perdón, ¿y qué pasa con la suma total? ¿Y qué pasa con las necesidades que tiene una provincia como el Chaco, independientemente que tenga 1 millón de habitantes versus los 16 o 17 millones que tiene la provincia de Buenos Aires? Pero en definitiva, cierro, tiene que haber un sistema de compensación entre provincias ricas y provincias pobres, por resumirlo de una manera rápida. Con este modelo económico. A la suma, resumo, a la manera en que es, por ejemplo, Canadá. Primero, los estados subnacionales en Canadá tienen mucha mayor participación en la recaudación total que todo el estado federal canadiense. Pero a su vez, las provincias ricas compensan las asimetrías de las provincias pobres, porque por una cuestión natural, si se lo quiere llamar, sabemos que la tierra del Chaco nunca va a tener la misma productividad que la pampa húmeda, por ejemplo, por dar un dato. Luis Obey. Bueno, yo le diría que estamos ante un reclamo de una provincia, la más grande, la que demográficamente nos supera, la que en producción supera a todos, pero lejos de ver esto como una amenaza, lo insisto, hay que verlo en dos escenarios. Uno, el escenario jurídico. Los gobernadores ya se expidieron, no me des el fallo de la Corte. Primero, escúchennos. Me parece fantástico que los gobernadores se puedan juntar más allá del color político. Esto no tiene que ver con el color político. Esto tiene que ver con la gente que vive en cada una de nuestras provincias. Y en segundo lugar, está la parte política. Y acá viene para mí lo más lindo de esta discusión. Ahora vamos a tener que cada uno de nosotros poner lo mejor para ver cómo distribuimos esto. Porque, les insisto, acá no se está peleando la coparticipación. Acá lo que se está peleando es la distribución de una parte del impuesto a las ganancias, que no se sostiene más. Me preocupa una sola cosa, los discursos cerrados que se siguen manteniendo. ¿Cerrados de quién? Y se sigue manteniendo. Usted está defendiendo, diputado, como hombre del Chaco, a una gobernadora que la tendría que atacar. Perdón, eso lo está diciendo vos en función de tu interpretación. Yo lo que digo, lo que estoy escuchando, concretamente, pero bueno, pero por ahí te lo voy a pasar limpio. Yo defiendo al Chaco. La candidata de Cambiemos, yo Aida defiendo Ayala, al Chaco en primer lugar y me pongo al lado del gobernador para ir a reclamar lo que nos corresponde. Pero ¿no le parece incorrecta la actitud de Vidal, a quien usted destaca, una mujer que tiene que dialogar? Sus razones. La nuestra es la que vamos a hacer. ¿Pero no es partidaria suya? ¿Cómo? ¿No es partidaria suya? ¿Qué tiene que ver? ¿Usted cree que porque Vidal haga este reclamo yo tengo que decirle sí, gobernadora, me parece bárbaro? No, pero tiene su razón. Eso lo harán la palabra está equivocada, Vidal, no es que tiene su razón. No está equivocada. Ah, bueno, está bien. Usted puede disentir, pero la gobernadora hace un reclamo jurídico que ella dice que es inconstitucional. Vamos a ver qué dice la Corte. Ahora, ¿qué dice el abogado? Es complicado suponer que la Corte falle en contra del bien común. Es muy complicado. Zafan del debate político, pero se meten en eso, a menos que la Corte yo decía que la escuché en varias oportunidades a la candidata de Cambiemos del Chaco, Aida Ayala, a defender la posición y eso me parece tremendo. Eso me parece no tener la mirada. Y la diputada Carrió también. Bueno, hoy Carrió es candidata, representa los intereses de Capital Federal, digamos, pero tiene sus raíces en el Chaco, no podemos desconocer eso. Entonces, esta provincia que viene de muchas tragedias sociales, producto justamente de esta situación de enorme desigualdad, diputada, nosotros y que vamos pasito a pasito, estamos hoy, con respecto a la pasito escala. a pasito recuperando. Y digo esto porque el otro día hubo un debate en la Cámara con respecto a la cuestión ferroviaria, ¿no? Y yo escuchaba a diputados de la oposición justificar la no construcción del ramal C3.
No, el yo fui levantamiento. el que le dije y la verdad, que en lugar de emergencia ferroviaria es era que cuando yo emergencia de escuchaba campaña. eso se me Lo de venía a la ustedes, no es memoria, ferroviaria. no, porque si Menem lo hizo, nosotros también lo vamos a hacer, y eso me parece tremendo, porque entonces no aprendimos nada de la historia. Hay un dato volviendo volviendo al fondo quiero del cerrar conurbano. con este tema de lo ferroviario diciendo que me venía a mi cabeza en ese momento un dirigente de la Unión Industrial que en la primer reunión masiva de todos los sectores que hubo en Casa de Gobierno, porque aparentemente no se iba a ejecutar la obra de C3, dijo un dirigente: esto condena a 50 años más de atraso a la provincia del Chaco. Y bueno, y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que hacer como chaqueños, defender los intereses de nuestro pueblo por encima de alguna cuestión partidaria. Yo recuerdo en 1992, desde acá el sí, en 1992 se proyecta el Fondo del Conurbano. Presupuestariamente, diputado, y está correcto. Sí, el Fondo del Conurbano se proyecta en 1992, básicamente bajo el criterio de solventar, ayudar a la provincia de Buenos Aires, que recibía un cúmulo de población que provenían de las provincias. Perdió 8 puntos. Y también del extranjero. Ahora, si se modificara, si la Corte avalara el reclamo judicial de María Eugenia Vidal, se podría dar una paradoja que podría perjudicar a las provincias, en el caso de que los recursos salgan de las provincias, se podría perjudicar a las provincias, y el motivo central por el cual fue creado el Fondo del Conurbano sería trastocado justamente en su esencia. ¿Por qué? Porque si Buenos Aires es favorecido en detrimento de el resto de las 24 provincias, se podría dar esa circunstancia en que más provincianos, más habitantes de distintas provincias vayan a parar al conurbano, y vamos a tener una provincia o provincias cada vez más pobres en detrimento justamente de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que eso es una cuestión que debería revisarse muy analíticamente, y avalando lo de Bernardo, se debería dar también una cuestión de revisión profunda para que tengamos un país federal. En el 92 era el 10% del impuesto a las ganancias. En el 96 bajó a 6,50 como tope. Desde el 96 no se toca esto. Pero perdón, a mí me parece que hay un aspecto que acá nadie lo menciona. Que es cierto lo que menciona el diputado Bey de lo que fue perdiendo la provincia de Buenos Aires. En realidad fue perdiendo por proceso de inflación, por crecimiento, generación de mayor impuesto. Pero cuidado, hay algo que nadie lo dice. La provincia de Buenos Aires no es tan pobrecita, porque 50% de lo que genera, se lo genera porque tiene el resto de la Argentina para vender. En cambio, el resto de la Argentina no tiene para vender a la provincia de Buenos Aires y a la capital federal. Entonces, cuidado. Por ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la que menos depende de los ingresos federales, en realidad absorbe recursos del resto del país. Entonces, cuidado con esa cuestión. No inclusive para el subte, por el hecho de que tiene las casas matrices en esa sede que absorben recursos del resto de las provincias. Y agreguemos también lo que decía Schiaretti recién en ese resumen, ¿no? Que se olvidan de que hubo 60.000 millones que fueron de refuerzo en este gobierno hacia la jurisdicción de Buenos Aires y de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué va a pasar con provincia de Buenos Aires? ¿Va a avanzar en este planteo? ¿Cuál va a ser el dictamen que finalmente va a tener la Corte Suprema sobre esta cuestión? Evidentemente queda planteada otra vez más la necesidad de discutir punto por punto una distribución más federal, más equitativa de los recursos. Esta fue la primera parte del programa del día de hoy. Quédense ahí prendidos porque seguimos con más.